Voy a pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Voy a leer del 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Eterno Señor, te damos las gracias por traer tu palabra a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu palabra quede grabada en cada mente, en cada corazón. Envía tu palabra, Señor, toca nuestro corazón. Haznos entender un poco, Señor, quizá muy poco, del milagro de la encarnación, del milagro del nacimiento de tu Hijo. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la mitología griega, hermanos, en la mitología griega, hay relatos de nacimientos que se les llama milagrosos. Es decir, un Dios con un ser humano. Un Dios, de alguna forma, tiene relaciones con un ser humano, con una mujer, y de ahí nace una persona que tiene como características de ambos, como un ser heroico, personajes que hicieron muchas cosas. Una de esas historias, por ejemplo, es la de Perseo. ¿Han escuchado hablar de Perseo? Por lo menos vieron la película Furia de Titanes. Se dice en esta historia que el rey Acrisio se casó con una mujer que se llamaba Eurídice y tuvieron una hija, pero él deseaba tener un hijo varón para que él heredara su reino, heredara su trono. Le preocupaba que al no tener un hijo varón, su hermano o la familia de su hermano heredaran el trono, el reino. Entonces el rey Acrisio fue a consultar a uno que se llamaba el oráculo de Delfos para preguntarle si iba a tener un hijo o no. El oráculo le dijo que no, que definitivamente no iba a tener un hijo varón, pero además de eso le dijo que su nieto, el hijo de su hija, lo iba a matar. El rey Acrisio, temiendo su muerte, tomó a su hija y a su nodriza y las encerró en una torre, en un cuarto, para que su hija jamás tuviera contacto con ningún hombre, entonces su nieto no naciera y él no lo matara, su nieto. Sin embargo, él no contaba con la astucia de Zeus. Zeus era el más poderoso de los dioses y de alguna manera Zeus se convirtió en una lluvia de oro, y convertido en lluvia de oro se infiltró en la cámara donde estaba la hija del rey, que se llamaba Danae, y en esa lluvia de oro tuvo contacto con ella y la dejó embarazada. Tiempo después nació el niño tan temido por el rey y le puso por nombre Perseo, solo que el rey no se dio cuenta de su nacimiento sino hasta 4 años después. Cuando se dio cuenta que su hija había tenido un hijo y él la tuvo encerrada, le dijo: ¿y eso cómo ocurrió? Le dijo: pues es que el dios Zeus se convirtió en una lluvia de oro, cayó sobre mí y quedé embarazada. Su papá no le creyó, la sacó, la expulsó y los metió en un cofre, en una cesta, y los arrojó al mar. Zeus era el más poderoso de los dioses en la mitología griega y era conocido porque le gustaban las mujeres hermosas. En otra historia dice que se convirtió o tomó la forma de un cisne, y ya se había Zeus enamorado de una reina que se llamaba Leda, y entonces, convertido en cisne, simuló que un águila lo perseguía y corrió a los brazos de esta mujer. La mujer, al ver al cisne huyendo del águila, pues lo recibió en sus brazos y lo tuvo ahí, y en ese momento Zeus aprovechó para embarazar a esta mujer. Tiempo después, esta mujer puso un huevo, así dice la mitología, puso un huevo y de ese huevo nacieron unos gemelos que se llamaron
Castor y Pollux, que después hicieron otras cosas. Y así como este, hay más relatos en la mitología griega, algunos así como este, otros con detalles más feos, digo yo, ¿no? Y se habla de violaciones y de abusos, pero está lleno de eso la mitología griega. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Bueno, este relato que acabamos de leer del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo 1, y en Lucas, también Lucas registra, no exactamente lo mismo, pero también el evangelista Lucas registra el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, ha sido atacado a lo largo de la historia del cristianismo. Hay doctrinas cristianas que no causan problemas en el mundo, como el amor, el perdón, pero hay ciertas doctrinas cristianas como el nacimiento virginal, la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, que María quedó embarazada mientras era virgen y que el Señor nació. Hay doctrinas y relatos como es, hermanos, que el mundo los ha atacado. Por ejemplo, hablando del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, ¿cómo es que el mundo lo ha atacado? Bueno, hay muchas ideas al respecto. Hay quienes dicen que es un relato demasiado fantasioso como para creerlo, como que María quedó embarazada siendo virgen, eso no es de creerse. Hay quienes dicen que realmente en la historia lo que ocurrió fue que María quedó embarazada de un soldado romano que se encontraba de guardia en aquellas regiones en aquel tiempo, y así como fue como quedó embarazada María. Hay otro ataque, otro relato que dice que no, que Jesús realmente fue el hijo natural de José y de María, concebido de manera natural y naciendo de manera natural, solamente que ellos inventaron esa historia para darle más trascendencia al nacimiento. Otros más dicen que es un relato, así como el que les platiqué de Perseo y de Zeus, que es un relato de la historia o de la mitología hebrea y que nunca ocurrió tal cosa. Hay otros que dicen, bueno, ¿por qué lo registra Mateo y Lucas? Pero ni Marcos ni Juan registran ese relato en sus evangelios. Hay otros más que dicen, bueno, si fue algo tan importante, ¿por qué no se habla de él en el resto del Nuevo Testamento? ¿Por qué Pablo en sus epístolas no menciona el nacimiento virginal? ¿Por qué Pedro en sus epístolas no lo menciona? ¿Por qué Juan en sus epístolas no lo menciona? ¿Por qué el resto de los escritores del Nuevo Testamento no menciona tal acontecimiento? Y pues la gran mayoría dice que este es un invento de los cristianos, es una historia que se ha creado simplemente para darle importancia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo los cristianos, hermanos, en todo el mundo creemos lo que nos narra Mateo y lo que nos narra Lucas en su evangelio, que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, que el nacimiento del Señor Jesucristo fue una obra del Espíritu Santo, fue algo extraordinario, hermanos, y no tiene sin igual, no tiene comparación. Para aquellos que comparan la historia del nacimiento del Señor Jesucristo con los cuentos que hay en la mitología griega, hay un comentarista que se llama William Hendrickson. Él dice respecto a esta comparación, les voy a leer el texto que él pone en su libro, y dice de esta manera: los relatos paganos están caracterizados por la grosera indecencia y la escuálida inelegancia y los chillones adornos. El relato bíblico se caracteriza por la intachable dignidad, la encantadora delicadeza y la exquisita sencillez, por la reserva y no por lo opuesto a ella. Cuando un Dios, inflamado por la concupiscencia, viola a una niña o comete adulterio con una mujer casada, el resultado, si se produce concepción, ciertamente no es un nacimiento virginal. Si la mujer era virgen antes, ya no lo es cuando el hecho ocurre. Este comentarista dice, si hay otros relatos en otras culturas, como en la mitología griega, donde hay nacimientos algo similar, pero él dice, son grotescos, están llenos de detalles muy feos. Solamente Mateo y Lucas narran el hecho del nacimiento del Señor con delicadeza, con respeto y con total claridad. Vamos a meditar un poco, hermanos, sobre el pasaje que acabamos de leer de Mateo, del 1:18. Pero antes de meditar en él, les voy a leer este mismo pasaje en una traducción que hace un teólogo que se llama Francisco Lacueva. Él traduce el pasaje de Mateo, algo similar, pero nos da más claridad. Fíjese cómo dice él. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando prometida María con José,
antes de que llegasen a convivir juntos, fue hallada encinta por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo recto moralmente según la ley, y no queriendo denunciarla, resolvió repudiarla en secreto. Mas en cuanto hubo pensado en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció mientras dormía y le dijo: José, descendiente de David, no temas traer a tu casa a María, tu esposa, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yoshua, porque él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta al decir he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, una vez levantado José del tiempo de dormir y de su lecho, obró conforme le había ordenado el ángel del Señor, y recibió a su esposa, y no hacía vida marital con ella hasta que dio a luz un hijo, y llamó el nombre de él Jesús. Esta es otra traducción, pero nos da más luz. Vamos a rezar a Mateo, hermanos, y vamos a leer el versículo 18 una vez más. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María y José, hermanos, estaban desposados. Eso en la cultura hebrea significa que estaban comprometidos para casarse. No tiene nada que ver el compromiso que se manejaba en el tiempo con el compromiso como lo concebimos el día de hoy en nuestra cultura. No tiene nada que ver cuando en aquel tiempo en la cultura hebrea dos jóvenes se desposaban para casarse. Era un compromiso serio, no se tomaban a la ligera. Este compromiso se hacía delante de testigos y se juraban fidelidad el uno al otro, aunque todavía no vivieran juntos. La fiesta de bodas y empezar a vivir juntos, hermanos, era cosa de tiempo, nada más. Pero es como si ya estuvieran casados, aunque no vivieran juntos todavía. Y si alguno de los dos era infiel en este periodo de compromiso, lo pagaba con la vida. Así dice Deuteronomio, que si alguno de los dos era infiel mientras estaban desposados, tenía que morir por su infidelidad. Así de serio era el compromiso, nada que ver como hoy concebimos el compromiso en nuestra cultura. Fue en este periodo, hermanos, cuando se le aparece el ángel a María y le dice: vas a tener un hijo, vas a concebir, pero va a ser por obra del Espíritu Santo. Más adelante José se da cuenta de que María queda embarazada y dicen algunos escritores, hermanos, no podemos imaginarnos lo que pasaba por la mente de José cuando se dio cuenta que María estaba embarazada. ¿Qué cree que haya pasado por su mente, hermanos? ¿Qué sentimientos habrán pasado por la mente de José? Duda, dolor, tristeza, enojo, ira, frustración. Una cantidad de cosas pudo pasar por su mente. La única explicación posible, pues es que María le había sido infiel. No había otra explicación posible. Según la ley de los judíos de aquel tiempo, José solamente tenía dos opciones. Una era demandarla judicialmente, es decir, entablar una demanda judicial contra María y acusarla de infidelidad. Pero aquí leemos en el versículo 19, fíjense cómo dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dicen algunos escritores que José amaba demasiado a María y entonces dijo: demandarla judicialmente es exponerla a la vergüenza, es difamarla y probablemente va a morir si yo hago esto. La segunda opción que José tenía, hermanos, era darle una carta de divorcio y despedirla en secreto. De esta manera le iba a evitar la demanda judicial, le iba a evitar la vergüenza pública y todo lo que esto implicaba. Dicen algunos escritores que esta es la opción que José consideró, por eso dice el versículo 19, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esas eran las dos opciones, hermanos, que tenía José y optó por la segunda, que era darle una carta de divorcio, repudiarla, significa despedirla y decirle: no nos vamos a casar. Eso iba a librar a María de la muerte, de la infamia, de la vergüenza, pero iba a dejar
en muy mala posición a José. Sin embargo, como él amaba demasiado, dicen muchos escritores, esa fue la opción. Pensando precisamente en esto, fue que se le aparece un ángel del Señor y le dice: no tengas miedo, no tengas temor, lo que hay en María es obra del Espíritu Santo, y el ser que van a nacer de ella va a ser llamado Hijo de Dios. Si ustedes ven este pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, hermanos, entonces se van a dar cuenta que eso es lo que el ángel le dice a José: no tengas miedo, no tengas temor, lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Si ustedes leen también el pasaje de Lucas, donde María pregunta: ¿y cómo va a ocurrir esto si soy virgen y no he conocido varón? El ángel le dice: el poder de Dios va a venir sobre ti, el poder de Dios te va a cubrir y el Espíritu Santo va a hacer que concibas al Hijo de Dios. Esta interpretación no debe llevarse al extremo, ¿no? Porque hay algunos herejes que dicen: bueno, si fue obra del Espíritu Santo, entonces el papá de Jesús es el Espíritu Santo porque él puso a Jesús en el vientre de María. No debe llevarse a esa interpretación. Entonces, estas palabras del ángel, hermanos, mientras José estaba durmiendo, trajeron seguramente paz y tranquilidad a la vida de José, porque después de eso, dice el pasaje que leímos, que José la recibió en su casa, pero no vivieron como marido y mujer, sino hasta después que el Señor Jesucristo nació. Entonces llevaron su vida normal de marido y mujer. Esto es lo que nos está enseñando el pasaje. Cuesta trabajo entenderlo porque no se maneja el compromiso como se maneja en nuestra cultura. ¿Cómo se comprometen los jóvenes en nuestra cultura? Pues se platican, se quieren casar, a lo mejor le da un anillo de compromiso, el muchacho va a hablar a la casa de la muchacha con sus papás y bueno, eso es lo que se acostumbraba, no sé cómo sea la moda, ¿no? Pero en los tiempos bíblicos, hermanos, o los judíos, era el asunto completamente diferente. Sí había un compromiso, sí había una promesa, pero no vivían juntos. Pero a pesar de eso, ya se consideraban como si fueran esposos, como si estuvieran casados. Ya de ahí a la fiesta y empezar a vivir juntos, hermanos, solo era cuestión de tiempo. Este relato del nacimiento virginal, hermanos, ha sido atacado toda la vida del cristianismo. ¿Cuánto tiene el cristianismo en el mundo? 2000 años, pues los 2000 años que este relato ha sido atacado. Lo que les dije al principio, ¿qué es lo que el mundo piensa de este relato? Lo que podemos preguntarnos también, hermanos, ¿qué es lo que pensaban los judíos acerca de este relato? Porque obviamente José no fue el único que se enteró que María estaba embarazada antes de que se juntaran. ¿Qué fue lo que pensaron sus vecinos? ¿Qué fue lo que pensó la gente de alrededor? ¿Qué fue lo que pensó el pueblo, la región donde el Señor Jesucristo nació? Porque esta historia se hizo famosa. Hay dos pasajes, hermanos, que podemos leer que nos dan un poco de luz sobre lo que los judíos pensaban de este relato. El primero está en Mateo, capítulo 13, versículo 55. Esto que vamos a leer es después de que el Señor dio unas enseñanzas y ante esas enseñanzas mucha gente se maravilló, pero otros, en vez de maravillarse, dijeron esto. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La gente, algunos escucharon al Señor y se maravillaban de su enseñanza y decían: ¿quién es este que nos enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos? Pero otros, lejos de sorprenderse, decían: ¿y este cómo nos enseña? ¿Que no es hijo del carpintero? ¿Que no su mamá se llama María? ¿Que no sus hermanos los conocemos, que se llaman Jacobo, José, Simón y Judas? Porque José y María, hermanos, sí tuvieron hijos después del Señor Jesucristo. Aquí están los nombres de los hermanos del Señor Jesucristo. Si ustedes leen este mismo pasaje en Marcos y en Lucas, que también lo registran, otro evangelista dice: ¿qué no es este el hijo del carpintero José? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Qué daban a entender, hermanos? Que para algunos en aquel tiempo Jesús era el hijo natural de José y de María. No creían en el nacimiento virginal, no creyeron en la historia que María había contado, que José había contado. Por eso decían: pues este es hijo de José, este es hijo de María. Eso del nacimiento no es cierto. Pero hay otro pasaje, hermanos, que es hasta ofensivo y hasta grosero en este aspecto. Juan capítulo 8, versículo 41. Fíjese este pasaje, hermanos. Quizá no se alcance a entender la intención del texto,
Pero aquí hay una ofensa, aquí hay algo muy horrible. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí Jesús está acusando a los judíos y les dice, ustedes son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo. Si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Y entonces los judíos le contestan al Señor Jesucristo, voy a releerlo una vez más. Entonces le dijeron los judíos a Cristo, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. El comentarista que les dije al principio, él dice en su libro que el pasaje, este versículo, tiene tonos de sarcasmo y de ofensa. Como Jesús supuestamente ofendió a los judíos y les dijo, ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras de su padre el diablo. Enojados, los judíos le contestan, sí, pues nosotros no somos hijos de fornicación, entre paréntesis, como tú eres hijo de fornicación. Acuérdate, tu mamá dijo que fuiste concebido por el Espíritu Santo, pero ese cuento nosotros no lo creemos. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Este versículo dice este comentarista William Hendrickson que tiene este tono de sarcasmo en el texto original, que como Jesús ofendió a los judíos diciéndoles que no eran hijos de Dios, ellos quisieron regresársela y decirle, sí, tú dices que somos hijos de Satanás. Bueno, de una vez te decimos, nosotros no somos como tú, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros nacimos con nuestro papá, nuestra mamá, debidamente casados, no como tú que te concibieron en pecado. Y luego al final dice, un padre tenemos que es Dios. Estos dos pasajes, hermanos, nos hablan acerca de lo que los judíos en aquel tiempo pensaban acerca del nacimiento virginal, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue a través de una virgen. Hay quienes se preguntan también, bueno, ¿era necesario que Jesús naciera de una virgen? ¿No podía nacer de manera normal como nace cualquier ser humano? ¿Era realmente y absolutamente necesario que el Señor Jesucristo naciera de una virgen? Y respondiendo a esta pregunta, hermanos, hay por lo menos 3 razones, las cuales nos dicen por qué era necesario que el Señor Jesucristo naciera de una virgen. ¿Cuál es la primera razón? Alguien lea, por favor, Juan capítulo 1, versículo 13. Aquí Juan está hablando de los hijos de Dios. Y Juan dice, los hijos de Dios, eso ya lo explicamos los domingos pasados, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces algunos dicen, era necesario que Cristo naciera de una virgen porque los hijos de Dios no nacen por la voluntad humana. Y si José hubiera intervenido en la concepción del Señor Jesucristo, entonces este versículo no hubiera tenido sentido. Dice Juan, y algunos comentaristas se atreven a decir incluso que cuando Juan escribe su evangelio y escribe este versículo, tenía en mente el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, diciendo, los hijos de Dios no nacen por voluntad humana, no nacen por voluntad de varón, ni son de carne, ni nacen por voluntad de sangre. Mucho menos Cristo, el Hijo de Dios por excelencia, iba a nacer de esa manera. ¿Cuál era la segunda opción por la cual dicen, o cuál es la segunda respuesta por la cual dicen que era absolutamente necesario, hermanos, que el Señor naciera de una virgen? Algunos escritores dicen, bueno, no era concebible o no convenía que el Señor Jesucristo tuviera 2 padres. Él tenía que conservarse siempre como el único hijo o como el hijo unigénito de un padre nada más que está en los cielos. Si José hubiera intervenido, entonces Jesús hubiera tenido 2 padres. Y dicen algunos, ya no hubiera quedado bien en toda la doctrina cristiana. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que Jesús reconocía a José como su papá? ¿Cree que le daba ese título? Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, seguramente ustedes lo han leído,
donde fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta, y ya cuando regresaban todos en caravana, José y María pensaban que Jesús venía con ellos en la caravana, pero después de 2 días de caminar dijeron, ¿dónde está Jesús? Y regresaron a buscarlo. ¿Dónde estaba, hermano? Estaba en el templo platicando con los doctores de la ley. María le dice, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos espantas? Pensamos que te habías perdido. Y entonces les voy a leer lo que dice Lucas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí Jesús está diciendo, tengo que estar en los negocios de mi padre. ¿Quién es mi padre? Mi Padre celestial que está en los cielos. Ahora, no malentienda, hermanos, no piense que Jesús fue un hijo grosero y que maltrató a José. La Biblia no lo dice, pero seguramente fue un hijo ejemplar y lo trató bien, ¿verdad? Pero para el Señor Jesucristo, su Padre era el Padre celestial. Y la tercera razón, hermanos, por la que el Señor tenía que nacer de una virgen, dicen algunos escritores, y lo dicen de manera muy poética, ellos dicen, la vida terrenal del Señor Jesucristo, es decir, la vida mientras el Señor Jesucristo fue humano, su vida fue extraordinaria. Fue un ser humano como nunca ha habido en toda la faz de la tierra. Fue un ser humano con cualidades, con talentos, con características extraordinarias. Sus enseñanzas fueron extraordinarias. Fue el mejor maestro que ha pisado este mundo. Ni aún el mejor de los maestros se le puede comparar ni siquiera a los talones a la manera en la que el Señor Jesucristo enseñaba. Y de eso nos dan testimonio los evangelios, porque cuando la gente lo escuchaba, quedaban maravillados de su enseñanza y decían, Él enseña como quien tiene autoridad. Pero no solo su vida, no solo sus enseñanzas fueron extraordinarias, hermanos, sus milagros fueron extraordinarios. La manera en que resucitó muertos, la manera en que alimentó a la gente, la manera en la que sanó enfermedades, sus milagros fueron extraordinarios. La misión con la que vino a este mundo, hermanos, fue algo extraordinario. La obra que hizo en la cruz del Calvario, hermanos, fue algo extraordinario. Dicen estos escritores, si todo en él fue extraordinario, hermanos, su nacimiento tenía que ser extraordinario también. Nada en la vida del Señor Jesucristo era común. Nada en la vida del Señor Jesucristo era como los demás hombres. A pesar de que era hombre como nosotros, todo en él, hermanos, es extraordinario. Hasta su nacimiento, hasta su muerte, hasta su sepultura, todo es extraordinario en el Señor Jesucristo. En el Cantar de los Cantares, en ese libro que a veces es tan difícil de comprender, que es un cántico entre la iglesia y Cristo, que es una serie de elogios que la iglesia le hace a Cristo y que Cristo le hace a la iglesia. Hay por allí un versículo pequeñito en el Cantar de los Cantares, donde la esposa, la iglesia, describe cómo es el esposo, cómo es Cristo. Seguramente ustedes lo han leído. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, y empieza a describirlo físicamente, ¿no? Pero al final de la descripción, dice la esposa, y todo él es codiciable. Es decir, en él no hay un solo centímetro en su ser que no sea codiciable, que no sea hermoso, que no sea extraordinario. Dicen los escritores, hermanos, el nacimiento del Señor es tan extraordinario como lo fue su vida, como fueron sus enseñanzas, como fue su obra en la cruz del Calvario. Entonces, era necesario que naciera de una virgen, hermanos, era absolutamente necesario. Regresamos a Mateo capítulo 1, porque Mateo nos da un dato más. Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo dice, y por si hubiera dudas, hay una profecía. ¿En qué libro está esta profecía? Esto está en Isaías capítulo 7. Mateo está diciendo, y por si quedara duda, hay una profecía de Isaías que dice de esta manera, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo.
La profecía de Isaías a la que Mateo está haciendo referencia, hermanos, se escribió 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Algo importante, hermanos, que debemos recordar es que cada evangelista, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelista escribe su evangelio con un propósito y con un público específico. Mateo escribe su evangelio específicamente para los judíos. ¿Cuál es el propósito de Mateo al escribir su evangelio? Mostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Y vamos a encontrar en el evangelio de Mateo, hermanos, una cantidad enorme de referencias del Antiguo Testamento que se cumplen en el Señor Jesucristo, porque Mateo quería dejar bien claro y bien establecido que ese Mesías del que se habla en el Antiguo Testamento, ese Mesías, hermanos, que tanto esperaba el pueblo de Israel, no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y empezando ese evangelio dice, acuérdense lo que dijo el profeta Isaías, que iba a haber una señal. ¿Cuál iba a ser esa señal? Que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y le iba a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, era necesario, hermanos, que naciera una virgen, era completamente necesario. Otra pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y qué importancia doctrinal o qué importancia para nuestras vidas tiene el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué me sirve a mí como ser humano que el Señor Jesucristo haya nacido de una virgen? Hay doctrinas cristianas que tienen una aplicación directa. Por ejemplo, la doctrina del perdón, pues nos enseña a perdonar al ofensor. La doctrina del amor nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero algunos se preguntan y dicen, bueno, ¿y cuál es la importancia doctrinal de que el Señor Jesucristo haya nacido de una virgen? ¿Eso en qué nos beneficia a nosotros? Bueno, hay, hermanos, hay por lo menos 2 razones importantes por las cuales el Señor Jesucristo, de importancia del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en algunos libros de teología y dicen, la primera razón de importancia por la cual el Señor tenía que nacer de una virgen es porque tenía que ser llamado Mesías e Hijo de Dios. Y eso ningún hombre nacido comúnmente lo podía hacer. Tenía que nacer un hombre extraordinario. Tenía que nacer una persona que no tuviera comparación en este mundo. Y solo Cristo, hermanos, y naciendo de esa manera, hermanos, podía convertirse en el Mesías y en el Salvador del mundo. Y la segunda razón, hermanos, por la cual es importante que el Señor naciera de una virgen, dicen algunos teólogos, si Jesús hubiera nacido de manera normal por José y María, entonces hubiera nacido un ser humano normal. Y ese ser humano normal hubiera estado condenado al pacto de obras, hubiera nacido bajo pecado y no hubiera podido salvarnos, porque él mismo hubiera nacido en pecado. Pero al intervenir Dios y al ser obra del Espíritu Santo, hermanos, entonces está libre de ese pecado, nace sin pecado y puede ayudarnos en todos los aspectos. Vean en su Biblia Hebreos capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? El escritor dice, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres que tenían errores, que tenían defectos, que tenían pecado. Y antes de ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo, tenían que ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Y una vez que se purificaban, ahora sí estaban listos para ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, hermanos,
Él no tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque Él es puro, porque Él es santo, es perfecto. Y puede ayudarnos de mejor manera, hermanos, a interceder por cada uno de nosotros. Y si no hubiera nacido de una virgen, hermanos, esto no hubiera sido posible de ninguna forma. Para concluir, hermanos, entender el milagro de la encarnación, entender el milagro del nacimiento virginal, hermanos, es muy complicado a veces. Entender cómo es que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, cómo es que este nacimiento se llevó a cabo, hermanos, es complicado. Hay libros y libros y libros que hablan de esto y uno los lee y no llega a una conclusión clara. Dicen los escritores, es un misterio, es un milagro que a lo mejor jamás vamos a llegar a entender. Lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios. Sin embargo, hermanos, esto tiene más importancia todavía. Allí mismo en Hebreos capítulo 4, vamos a leer del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es este sumo sacerdote? Cristo, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el escritor, tenemos un sumo sacerdote de tal magnitud, de tal grado, de tal calidad, hermanos, que nos entiende en nuestras debilidades. ¿Y por qué nos entiende? Porque fue como uno de nosotros, experimentó los problemas que nosotros experimentamos, sufrió las cosas que nosotros sufrimos, padeció lo que nosotros padecemos. Es más, dice la Biblia, fue tentado en lo que nosotros también somos tentados, con la única diferencia que Él no cayó en ninguna tentación y nosotros sí caemos en las tentaciones. Y dice el escritor, por eso nos entiende, por eso nos comprende y podemos acercarnos confiadamente a Él. ¿Cuáles son los problemas que atormentan nuestra vida? No importa cuáles sean, si nos acercamos a este sumo sacerdote que fue como uno de nosotros, hermanos, Él nos va a ayudar en todo momento. De lo que les contaba yo al principio de la mitología griega, ¿sabe usted dónde vivían los dioses de los griegos? En un lugar que se llamaba el Olimpo. Ahí los dioses vivían y desde ahí veían a la humanidad y desde ahí jugaban con ella y desde ahí a veces los ayudaban, otras les hacían maldades, pero ellos vivían en el Olimpo, donde todo era perfecto, donde no había problemas ni enfermedades ni nada. Allá abajo los seres humanos sufriendo. El Hijo de Dios, Cristo nuestro Señor, dice la Biblia, no se quedó en el cielo, descendió a la tierra, se hizo como uno de nosotros, tomó nuestra forma, tomó nuestra semejanza para entender nuestros problemas, nuestras angustias y nuestras debilidades. Y por eso dice aquí, voy a releer el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios Jesucristo, Él no se quedó en el cielo para vernos desde ahí. Él bajó hasta nuestro nivel, se hizo como uno de nosotros, experimentó nuestros problemas y puede entendernos y comprendernos. Lo único que hay que hacer, hermanos, es acercarnos, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, esto es lo que me duele, Señor, esto es lo que sufro, estos son mis problemas, estos son mis angustias, mis necesidades, ayúdame por favor. Y Él, hermanos, seguramente nos entiende. Vamos a orar. Eterno Señor maravilloso, ahora nos ponemos en tus manos. No entendemos, Señor, plenamente el nacimiento de tu Hijo, el milagro de la encarnación, la concepción virginal. Ayúdanos, Padre. Pero te damos gracias porque lo hiciste. Te damos gracias porque ocurrió, Señor. Te damos gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo que se hiciera como uno de nosotros. Y ahora podemos acercarnos confiadamente a ti. Te alabamos y te bendecimos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.